de gobierno lo levantó como bandera, seguramente con interés electoral, ¿no? Pero al menos se colocó en la mesa de discusión y ahí está el gobierno federal diciendo no se puede, y ahí están los empresarios diciendo no se puede porque no empleos va a generar inflación. O sea, ¿quién insiste en continuar con la misma política? ¿No? Entonces tenemos, este es un dato muy... Mi tesis es de que el país va a empezar a cambiar cuando dé la vuelta. Ojalá que dé la vuelta así. A la tasa que sea, pero que empiece a recuperar. No, pues, ¿por qué entonces los empresarios le tienen eso? No me queda, ¿por qué le tienen tanto miedo al círculo virtuoso? ¿Por qué se le tiene tanto miedo al círculo Porque virtuoso? han cultivado, digo, una especie de indisciplina social. O sea, los empresarios, como todos nosotros, y son de una visión muy chata. O sea, hasta aquí, hasta la punta, que dicen, hemos estado ganando, a mí qué me importa que el país esté hundiendo. Yo sigo por aquí, pero mire, señor, que le aumentaría su mercado y a la larga eso aumentaría su ganancia. Es que eso a la larga. ¿No? Ni tan a la larga. O sea, se potencia el mercado, venden más y tienen mayor ganancia. Porque así ha sido siempre y cualquier otra cosa es Tendría que ser empresario aparte para saber. desestabilizador. ¿Por qué no? Casi sí, o sea, así como ahora se habla de desestabilización por las manifestaciones, en economía lo usa. Si cambia la política económica, entonces se va a desestabilizar la economía. Por eso el fantasma de la inflación y del desempleo. Entonces, este dato, ojo, es muy importante que esté ahí nadando de muertito el salario. Pues tiene que aumentar. No, con eso está bien porque es más de imagen lo que yo quería. Ahí lo tienen ustedes ahí la información y creo que en una parte se habla de las fases, ¿no? Ajá. De las fases. Son 5 fases. Si las quieres, bueno, las primeras fases de 1976 al 82 fueron las fases de financiamiento perverso. Eso ya lo habíamos visto. Entonces aquí se está ilustrando cómo el salario fue. Porque eso me parece muy importante que quede claro. Fíjense, no fue un producto del neoliberalismo. Desde antes, desde el 77, ya se empezó a usar el salario para financiar a la economía. Entonces, esa sería la primera etapa. Luego la segunda. La segunda fue el nuevo patrón de acumulación del nivel de la moneda. O sea, es cuando cae así. El PIB cayó 4.2%. La tercera fase estallamiento especulativo de bolsa. ¿Se acuerdan que en octubre del 87 se da la burbuja especulativa y en diciembre del 87 es cuando se establece el Pacto de Solidaridad Económica, que es parte del examen? Ahí cae en 18 puntos el salario mínimo. ¿Pacto de solidaridad, dijo? El Pacto de Solidaridad Económico de diciembre del 87, que es cuando se determina el salario conforme a la inflación que va a venir, no la que pasó, la examen. ¿Sí? Y la cuarta fase, que es de 1995 a 1999, que fue la crisis del 95, y no representó gran... Sí, porque ya no teníamos, no hay mucha decisión. Ya después la última fase es esta, ¿no? La del 90 adelante es esta. Estas serían las 5, que lleva una cantidad de años, la cantidad de poder adquisitivo,
Entonces, en este debate que se ha dado sobre el salario, se dice, bueno, ¿y cuánto tiene que aumentar el salario? Para recuperar el nivel que tenía en el 76, tendría que aumentar a 240 pesos, más o menos, ¿no? Ese es el cálculo que yo hago. Para que, dice 240 pesos, ahorita está en 67, ¿no? 240 pesos son aproximadamente más de 7,000 pesos al mes. Sí, más de 7,000 pesos al mes. Y ahorita está en que en 2020, ¿no? Una cosa así, el salario mínimo. O sea, se tiene que multiplicar por más de 3. Eso es difícil que se logre de la noche a la mañana. Pero reconociendo el problema y acompañando la recuperación con otras medidas, esta curva empezaría a crecer y depende de lo rápido que creciera, alcanzaríamos el punto más alto. Entonces, sí les quedó claro que hay dos ciclos, ¿no? El anterior, que es muy corta la caída, corta la recuperación y luego la ganancia neta, y aquí que llevamos más de 35 años con deterioro. O sea, ustedes han vivido en este país, ¿no? Es una diferencia. O sea, yo fui joven en un país que creció el salario y era otro el ambiente, sí, hace muchos años. Era otro el ambiente. No es que no hubiera delincuencia, por supuesto, había enfermedad, etcétera. Migración todavía no tan fuerte. Había ascenso social, había movilidad, en fin. Empleo. O sea, yo conseguí empleo apenas salí de la universidad, como al mes, un empleo bastante bien pagado. Entonces, eso cambia absolutamente la perspectiva, ¿no? Entonces, el fenómeno es el que está detrás es ese. Para mí es muy importante. Ahora, ¿y por qué el salario mínimo? Dicen, si hay tan poquita gente que gana el salario mínimo. Porque este salario determina a los demás. Aunque el contractual pueda aumentar, o sea, que se negocie en un contrato más o menos libre, siempre el mínimo lo va a jalar hacia abajo, y ahí está demostrado. No sé si en este trabajo saqué, se llama abanico salarial, o sea, es el eje en torno al cual gira el mundo de los salarios. Por eso es muy importante. Muy bien, gracias. Ahora, si alguien quisiera exponer cómo tendría que ser el nuevo régimen salarial, o sea, tú. Está bueno. Sí. O sin imágenes, o ya la tienes. Bueno, ¿cómo tendría que ser el nuevo régimen salarial, las nuevas instituciones y reglas del juego? Pues se propone la creación de un nuevo régimen salarial que sea remunerador, autónomo, distributivo y competitivo. Pues de esta manera se trataría de recrear el círculo virtuoso que se plantea en la lectura, ¿no? Ya que pues al ser autónomo se propone que la elección de los representantes y del nuevo, atención por favor, pues del Instituto Nacional de Salarios Mínimos y Productividad y Reparto de Utilidades, pues no tenga injerencia de los demás poderes desde la Unión, del Ejecutivo, ¿no? En realidad es lo que se propondría con
pues, la autonomía del instituto, ¿no? Ese es el punto importante, que ya no dependa del Poder Ejecutivo, sino que sea una institución autónoma quien determine el nivel del salario. Sí, sería de carácter remunerador, pues ya que permitiría, bueno, esto lo tomo como necesidad que tiene de otorgar mayores prestaciones salariales a los obreros, ¿no? Eso sería... Más que prestaciones, que el salario no pierda su poder de compra. Y entonces que se recupere el espíritu del 123, que es un artículo que tutela el derecho del más débil. El carácter tutelar, en este caso, del salario, quiere decir, hay que proteger el ingreso del trabajador. ¿Protegerlo de qué? Pues protegerlo de la inflación. Que sea remunerador, ¿por qué? Porque también le dan parte de la productividad, que no toda la productividad se convierte en ganancia, sino que se distribuya también. ¿Sí? Pues ahí ya sería el carácter distributivo, ¿no? Que pues viene Y competitivo, porque si aumenta el salario, entonces los trabajadores tienen alicientes para trabajar mejor. Es también un absurdo, o sea, que se compite porque tenemos los salarios más bajos. Entonces viene la inversión extranjera a eso, aprovechar el salario bajo. Pero salarios bajos no es sinónimo de productividad ni de competitividad, al contrario. Por eso incluso los chicos están ya aumentando el salario, porque sus mercancías eran... Entonces, por eso lo de remunerador, ¿qué dijimos ahí? Distributivo y competitivo. Esas serían las características. Sí, pues sería que dicho régimen permitiría mejores condiciones de trabajo y vida, basándose en una mejor relación entre los factores de producción, ¿no? Esto pues se llevaría a cabo mediante el organismo autónomo que sería el Instituto Nacional de Salarios Mínimos, Productividad y Reparto. ¿Quién habla por ahí que se escucha tanto? ¿Eres tú? Y en el que se encarga de la unificación salarial y la recuperación del mismo, ¿no? Pues ahí sería, pues en realidad, contando con el carácter de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos y su formación tripartita, pues sería, pues en sí sería esa separación del poder del Ejecutivo y la injerencia que se tiene, pues de poner mismo sobre la Comisión, y que pues las decisiones pasen en realidad por una esfera más bien por representantes que en realidad pues que representen de verdad al sector obrero, ¿no? Porque si consideramos que la comisión pues está regulada por el Ejecutivo y los representantes se eligen directamente por el mismo, pues en realidad no tenemos como una democracia directa en la que los trabajadores elijan a sus representantes, ¿no? Sí, aquí el problema sería el siguiente: esos representantes, a su vez, ¿quién los elige, no? Si todo está corporativizado, eso no lo puede resolver el instituto. Por eso se le baja ¿cómo decir? O sea, continúa este instituto con un carácter tripartito, pero solamente en la dimensión consultiva. O sea, ellos aconsejan, pero no deciden. Quien decide de pleno derecho es el consejo, ¿cómo se le llama? El grupo, se me olvidó en este momento. O sea, está el consejo consultivo y está el equipo ejecutivo, digamos. Ese sería el que definiría el aumento del salario. Los otros simplemente podrían hacerse escuchar. ¿Por qué? Bueno, pues porque como no representan a nadie, no pueden decidir. De esa manera se resolvió en esta propuesta. Ahora, es una propuesta, se metió en la Cámara de Diputados en noviembre del 2002, es para discutir. Yo, por ejemplo, ya tengo algunas observaciones para modificarla. Justamente por eso es importante que los debates se abran. Porque este instituto, si ustedes se fijan, toma en cuenta la productividad, o sea, no solamente el salario, la inflación, sino cuánto aumentó la productividad. Y alguien me decía en algún seminario, en algún foro, ¿y por qué la productividad? Dice,
Para los salarios mínimos no tendría por qué, porque es un piso social. O sea, independientemente de la productividad, se le da el mínimo que la Constitución dice. A mí la verdad que me convenció. O sea, ¿dónde sí entra la productividad? En los salarios contractuales, ¿no? Por ejemplo, el teléfono de México. A la hora de que, porque ese sindicato todavía es de los que negocian. Entonces sí se pone en la mesa de discusión cuánto aumentó la productividad y por concepto de productividad, no solo de aumento de precios, cuánto aumentará el salario. ¿Sí? Pero para el salario mínimo, me parece que quien hizo la observación, que por cierto fue un alemán, un investigador alemán, en Alemania si nosotros no tomamos en cuenta la productividad, tomamos en cuenta el mínimo que necesita el trabajador y punto. Que no tenían la institución de salario mínimo en Alemania, apenas la están instituyendo. ¿Por qué? Porque había muy buena representación sindical y muy buen salario contractual. Pero eso ya se está viniendo abajo. Entonces yo ahí ya lo estaría de acuerdo, pues. Y reparto de utilidades, lo que se pretendió fue, ya ven que el reparto de utilidades lo propone López Mateos, se aprueba en el 62, lo viene este presidente, pero es una ficción absoluta. O sea, siempre la empresa sale porque no toma utilidades, ¿no? Entonces lo que trata también este instituto es de recuperar esa conquista y de normarla bien, como para que no se hagan patos en una palabra, que realmente repartan utilidades. De manera que el ingreso estaría determinado también por la utilidad. ¿Sí? Pues yo creo que hasta ahí lo dejaríamos, no sé si quieras agregar algo más. Pues sí, pues en cuanto a los anteproyectos de reforma del artículo 123 y en su fracción sexta, en el cual se plantea pues, la desaparición de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos y pues, la creación del organismo autónomo, ¿no? Que es el Instituto Nacional de Salarios Mínimos. De acuerdo al 74, pues sería una fracción a la fracción sexta. O sea que requiere reforma constitucional y no ha habido reforma laboral hasta que haya reformado la Constitución. O sea, el proyecto la propuesta de Calderón que se aprobó, nunca tocó la Constitución. El proyecto del PAN no tocaba el salario, o sea, no había reforma constitucional. Entonces esto es para que quede claro que tiene que reformarse la misma fracción sexta. En lugar de Comisión Nacional de Salarios Mínimos, este instituto. Y pues se plantea que los salarios mínimos serían fijados por la Cámara de Diputados. Ese es otro punto que a mí no me convenció de que lo discutimos, porque lo elaboramos un grupo esta propuesta. Yo perdí la discusión, pero a mí no me parece que la Cámara de Diputados sea la que determine el aumento a recomendación del instituto. A mí me parece que tendría que ser el mismo instituto. Sí, es que es como si o sea, del Ejecutivo se va al Legislativo, y si en el Legislativo está como ahora, que les importa un serenado cacahuate cómo está el país, ya vieron, ¿no? No sé si escucharon los discursos ayer de los presidentes de la Suprema Corte de Justicia y del Congreso. Es una vergüenza. Es una vergüenza, o sea, todos alineándose al Poder Ejecutivo, ¿no? Entonces a mí tampoco eso no me gusta, pero bueno, perdí la discusión, quedé en franca minoría, pero o sea, como está la propuesta es eso, que se le pasaría a la Cámara de Diputados, imagínense, y la Cámara va a determinar. Pues ese sería el anteproyecto de la reforma del 123. Yo creo que lo dejamos hasta ahí, porque en el otro caso tampoco nos metimos para la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, en dónde están sus fundamentos legales. Yo simplemente les pido que los recuadros pues los lean con detenimiento. Es simplemente lo que hice fue extraer de la Ley Federal del Trabajo y en este caso del proyecto cuáles cambios se tendrían que hacer y cómo está ahora. Pero hay otro punto que no está contemplado y que me gustaría plantearlo aquí, que ya que se desató el debate,
El otro punto que salió y que es muy importante es de qué manera el salario está ligado a nivel federal con 363 preceptos legales. Por ejemplo, cuando se paga un crédito hipotecario del Infonavit, se hace según el aumento del salario mínimo. Entonces, ese es otro argumento para espantar, ¿no? Para decir, no se puede aumentar el salario porque entonces va a aumentar el costo de las multas, va a aumentar el costo de los créditos, o sea, de todos los rubros con los que está ligado el salario mínimo. Ahí que se tiene que hacer algo muy sencillo. Se mete una iniciativa en donde se desliga, ¿no? Y se crea una nueva unidad de cuenta. Y punto. Y punto. Ya se metió una iniciativa en el Senado por un senador priista, ya se metió en la Asamblea Legislativa, lo que yo no veo es que pase algo. Ese sería, espero que ustedes atentos. O sea, si se aprueba esa iniciativa, entonces sería una mínima ganancia en este año en relación al salario. Porque estaría... ¿por qué? ¿Cómo se llama ese senador que presentó la...? No me acuerdo de eso, estamos en noviembre, eso fue a finales de diciembre, por ahí recuerdo haber leído la nota. Pero tampoco no se hizo mucha laraca, ¿no? Simplemente. O sea que tendría que estar en dictamen en comisiones. Te puedes meter a la página del Senado y la tendrías que encontrar. Entonces, pues ojalá que efectivamente se haga esa desvinculación. En ese seminario que les platico, en el seminario internacional, el investigador de Uruguay platicaba que había sido muy importante en Uruguay haberlo desligado para que el salario aumentara sin mayor problema, sin mayor atadura. Entonces, ese sería ya una ganancia, que se hiciera esa reforma. Vamos a ver. Entonces yo creo que lo dejamos aquí. Sí. Bien, pues muchas gracias. Muy bien. Y ahora las preguntas, y también sobre el temario. Bueno, quiere decir que todo lo que vimos hoy en clase sí es materia de examen. No lo incluí porque yo no sabía que íbamos a alcanzar a ver. Pero ustedes ya saben, o sea, vimos todo esto. Lo que acabamos de ver también entra en el examen del martes. ¿Está bien? Aunque no esté aquí anotado. El martes. Sí. Entonces, estoy a su disposición para las preguntas que tengan sobre este tema o sobre el tema del... Como ustedes se dieron cuenta, tenerla lista, por favor. Como ustedes se dieron cuenta, el examen nunca plantea otra cosa que no hayamos visto en el clase. Entonces, quien tomó apuntes, pues yo creo que ya lleva la práctica. Pero yo me fijaba que casi nadie tomaba apuntes. ¿Y cómo lo dijo? Espero que tomen con taquigrafía o no sé cómo. Profesora, ¿sabe algo sobre si va a haber ampliación de trimestre? No, o sea, por eso es que ya definimos todo. No voy a necesitar sus ¿cómo se llama? Correos. Llegaron 20 correos de 45. No, porque ya se... O sea, no se decidió no ampliarlo, entonces por eso seguimos con este plan. Vamos sin escalas. ¿Cuál es la causa de la crisis del 94? ¿Podría decirlo, por favor? ¿Se acuerdan de, o sea, colocamos 1994 como un año coyuntural muy importante, ¿se acuerdan? ¿Y qué puntos recuperamos? O sea, ¿qué hechos políticos? El surgimiento de Meseta, el asesinato de Colosio, el asesinato de, ¿cómo se llama?, de Ruiz Massieu. ¿Y eso por qué? Porque todos esos eventos provocaron salida de capitales. En la subida de la tasa de interés internacional en febrero, ese fue otro elemento, ya llevamos 4. Entonces, todo lo que, o sea, el gobierno se daba cuenta que se estaba haciendo el boquete en la balanza de cuenta corriente por la salida de capitales,
¿Y qué se tiene que hacer en ese momento? Devaluar. ¿Por qué no devaluó? Porque había elección en agosto del 94. Gobierno que devalúa, gobierno que se devalúa, ¿no? Entonces mantuvieron el peso a toda costa y siguió saliendo las divisas. De manera que teníamos 44,000 millones de dólares a inicios de año y terminamos como con 4,000. O sea, vacías las arcas. Y se le sumó lo que se llama, ¿se acuerdan que les dije que lo expresó el error de diciembre? Que más que error fue que, podríamos denominar, el secretario de Hacienda que acababa de nombrar Cedillo les avisa a los inversionistas que va a haber devaluación, ya que ganaron. Pues más están los comentarios. Entonces, si se hubiera tomado, entonces la causa, Carlos, es evidentemente político. Así como fue político, ¿se acuerdan en el dilema de Raymond Vernon, de no hacer caso a las políticas, ¿no? En este caso igual. O sea que la política, la economía, aunque los economistas, mis colegas, sean cuadrados y estén en ¿cómo se llaman? Sus modelitos, la política la economía es política pura, porque siempre es el choque de intereses. En este caso era el interés por la permanencia, otro sexenio del PRI que nos costó muchísimo, como nos costó el 80. Entonces esa es la razón, fue una razón política. ¿Cuál es la razón del milagro económico mexicano? Una razón histórica, ¿se acuerdan? La Revolución Mexicana, el reparto agrario, todo aquel modelo que les expuse, la estructura de la tendencia de la tierra. Fortalecimiento del sistema político, régimen político del partido único, aumento de población. No, o sea, todo eso fue lo que lo discutimos, pero al final en lo que lo sintetizamos fue que cambió la estructura de manera completa, la del porfiriato, sobre todo la estructura de la tenencia de la tierra, acuérdense. Y que la agricultura funcionó de manera excelente según lo que dictaba, digamos, el modelo de Johnston y Mellon, que ahí tienen las 5 funciones, las deben de tener en sus apuntes. Entonces eso le dio mucha estabilidad a la economía porque era un sector muy productivo. No fue productiva la industria porque lo que pasó fue que le regalaron el mercado, ¿no? Se lo cerraron, entonces no se preocuparon por aumentar productividad, pero sí, sobre todo el ejido fue muy productivo y eso significó las 5 funciones: oferta de mano de obra, de bienes básicos, de materias primas, mercado para los productos y divisas, para que siguiera esos comodines empresarios importando, ¿no? Porque nunca produjeron, los tienen que importar. Por eso digo que es una burguesía o una clase empresarial muy parásita, ¿no? Le han dado todo. Yo creo importante hablar de la coyuntura del 82, porque sí vale la pena retomar. La del 82 lo vimos también. La del 82 fue la crisis de pagos de la deuda externa. Crisis de pagos o crisis de la deuda externa. Se declara la suspensión de pagos en ese año y ya hay una muy fuerte devaluación. ¿Por qué? Por el endeudamiento excesivo, o sea, se recurrió en exceso a ese financiamiento perverso. Se derrochó la renta petrolera, se derrochó la renta petrolera, cayó el salario, el país se endeudó y siguieron, o sea, como que era un barril sin fondo. Era un barril sin fondo, entonces. Exactamente, las fuentes de financiamiento insano. Lo de la función económica y social del minifundio. ¿Sí? ¿No se acuerdan? Dijimos que es el seguro de desempleo. O sea, que tuvieran ese pedacito de tierra improductivo les sirvió para, cuando ya no tenían trabajo en las ciudades, se iban a la tierra. Sí. Y eso funcionó muy bien.
junto con esa función hay que recordar el papel de los ejidatarios como asalariados. ¿Se acuerdan? Ustedes tendrían que recordar por qué, porque no son propietarios de la tierra, porque no determinan precios, porque no determinan a quién le van a vender, ni qué producir, ni siquiera. Entonces, en realidad, eran asalariados del Estado, por eso funcionó también el sector, ¿no? Porque estaban subordinadísimos, perdón. Sí, ya me estoy preocupando. Sí. O sea, ya lo respondió. Sí, y era eso. ¿Alguien más? En la última, los instrumentos para prohibir la desigualdad, no sé si se refiere a la gráfica, a las gráficas es curva de Lorenz y el índice de Gini, y para ello, pues tan sencillo como saber qué es un decil. La otra cosa que no puse ahí, pero ¿cuál es la unidad de observación? Aquí me preguntan. ¿De acuerdo? Este lugar. No es el trabajador, sino todos los miembros del hogar que contribuyen al ingreso. Se va a los hogares. Dice luego, las consecuencias del modelo neoliberal sobre la pobreza y la desigualdad. O sea, ¿cómo podemos plantear eso? No me queda muy clara. Dice, pues, las consecuencias. Sí, pues es como, digamos, lo que hace los temas siguientes, que solo alcanzamos a ver pobreza, desigualdad y lo que vimos hoy de salario. ¿Por qué? Bueno, ¿de dónde viene, César? De que analizamos la política de estabilización y la de cambio. Y vimos que todo fue a favor del capital. Entonces la pregunta que nos hicimos, bueno, y estas políticas tan coherentes para que se recuperara la tasa de ganancia, ¿qué efecto tuvieron sobre la pobreza? Bueno, que les expusieron, yo creo que lo hicieron bien, nos dijeron los millones de pobres y la manera de medir a los pobres. Y la otra, la desigualdad con el índice de Gini, que también lo vimos hace unas 2 sesiones, y ahora lo del salario. O sea, deterioro salarial, mayor desigualdad y mayor pobreza. Cuando estaba en su apogeo este asunto, el último presidente antes de la alternancia, que fue Zedillo, él presumía muchísimo de que había sido un alumno de 10. Sí. ¿Se acuerdan? Mi hermana fue compañera de él en la secundaria y dice que era aplicado, pero como se dice, machetero. O sea, no era muy inteligente. Verlos, como dirían ustedes. Presumía mucho de eso, de que la oposición, yo estaba muy activa entonces en la oposición, que la oposición no sabía de economía, que él era un chico de 10. Y a mí me encantó la respuesta de Carlos Fuentes. Y le dice, pues señor presidente, a usted la realidad ya lo reprobó. Pues sí, porque con estas consecuencias de política, una política económica se tiene que confrontar no con el concepto que te aprendiste de memoria, ¿no? Sino con el resultado. Entonces, por eso he estructurado así el programa. Primero, cuál es la política económica y luego cuáles son los resultados. Pues los resultados ya quedó claro. Está reprobadísimo, señor. El pacto de solidaridad económica. Sí, ¿se acuerdan? O sea, ¿cuál es el elemento heterodoxo del pacto? La intervención en el mercado. O sea, lo ortodoxo es dejar el mercado libre. Y lo heterodoxo es que el gobierno intervino, se va todo el mundo y le dijo, ¿sabes qué? Por pedacitos. Y el que más se calmó fueron los trabajadores. Porque era cuando de la Madrid preguntaba, ¿podemos dar otra vuelta del tuerto? No. ¿Cómo que no? O sea, decía siempre, que ya estuvo derrotado. Entonces, por eso tuvo éxito el pacto, porque todo el costo de la crisis recayó sobre los trabajadores. Todos los ajustes que se hicieron por la falta de representatividad. ¿Alguien más por ahí había levantado la mano? Pero yo pienso que ya preguntaste bastante, la compañera no ha preguntado. El dilema de Raymond Lema.
¿No se acuerdan? O sea, el dinero se está agotando el desarrollo estabilizado. Estamos en la etapa anterior. Entonces se prenden focos de alarma y este señor, un investigador, me dice, pues como ya se está agotando, abrir su economía gradualmente, redistribuirse el ingreso y hacerse una política fiscal progresiva para que el gobierno tenga ingresos y pueda invertir. ¿Para qué la redistribución? Para que haya mercado, precisamente, ¿no? Y entonces los inversionistas se animen a invertir. Y la primera, que se abra la economía para que haya competencia y estos empresarios comodines empiecen a ser productivos. A todos se dijo que no, por el costo político que significaría para el gobierno hacer esas medidas. O sea, se siguieron otra vez de largo para no perder elecciones. ¿Pero cuánto? Pues hasta el 2000 las perdimos. Pero para mantenerlo el poder, ¿no? Que no se los cambios, bueno, los cambios estructurales definitivos se van a perder el poder. Ese es el primero. O sea, si se hacían los cambios, perdían el poder. Para no perder el poder, no hacen los cambios, pero después de moverlo, se van a ¿cómo se llama? Aparecer las consecuencias económicas. Y así sucede. Sí. Entonces, recuerden que incluso critiqué, soy muy criticona a Cárdenas, porque dice, Berrio tenía razón en el largo plazo, pero no en el corto plazo. ¿Y cómo empiezas una política? Pues en el corto plazo, porque si lo empiezas en el largo plazo, pues ya te viste, ¿no? O sea, ¿para qué sirve entender la realidad si no es para prevenir, para prever, ¿no? Y tomar las medidas como un médico, ¿no? Oye, pues te estás enfermando de tal, te veo, tómate tal y tal. No, entonces tenía razón, en el largo plazo me parece un absurdo. ¿Quieres preguntar? Sí. La reconstitución de la República a partir de cuando se reformó el artículo 17. Sí, ese es hicimos el ejercicio. No lo voy a decir aquí. O sea, ustedes tengan claro cómo fue el artificio, porque la Constitución dice, se respeta la pequeña propiedad, pero para el caso de las sociedades mercantiles se multiplica por tanto y llega hasta que hasta 20.000 hectáreas en el caso de bosques. ¿Se entiende? No sé cómo lo pregunte, pero a mí lo que me interesa es que ustedes tengan claro, tengan claro cómo se reconstruyó, a partir de la privatización del equipo. ¿Alguien más?